No soy omnipotente. Si yo me voy al precipicio, hasta ahí fuimos. Fases. Plantearlo como método para resolver problemas, como ya les había mencionado. Tiene un problema, quiere resolverlo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Generar alternativas, ofrecerle alternativas, generar opciones con nuestra víctima. El esquema de ambivalencia. Entonces, hacerle ver que pesa más lo negativo de si se muere que si queda vivo. Quizás tiene menos problemas o podríamos encontrar más soluciones si nos mantenemos vivos por otro espacio de tiempo. Y buscar una ambivalencia ante una decisión firme o rígida de saltar. Tenemos negociación. ¿Cuántos de ustedes han visto negociación en la universidad? La negociación es muy, pero muy importante. Espero que esté en esta presentación. Es primero mostrar intereses, los intereses de la parte. De parte de un interviniente, ¿cuál es el interés? Salvarle la vida. ¿Cuál es el interés de nuestra víctima? Ahí ya no sabemos, porque depende de qué, de cada víctima. Por eso se llama negociación, o si no, pues esto sería un recetario y listo, lo imprimimos. Las opciones se generan entre ambos. ¿Qué podríamos hacer, señor Rodríguez? ¿Qué pasa si usted trata de resolver el problema de otra manera? ¿Cómo ha intentado ya resolverlo? Y ahí es donde hay que generar estrategias 180 grados. Los psicólogos conocen esa frase. Y es proponer cosas que no se le han ocurrido a nuestro sujeto. No es fácil. Por eso se llama negociación. Bueno, mediar. ¿Mediar entre qué? Entre la vida y la muerte. Y facilitar la vida, digámoslo así, facilitar que se quede aquí con nosotros, facilitar que busque alternativas o que encuentre alternativas para resolver sus problemas. Esos son los tres factores: negociación, mediación y facilitación. Ojo a las siguientes señales. Señales de arrepentimiento. Cuando la persona se gira hacia nosotros, cuando habla de un futuro, cuando usa el primer verbo en futuro, personal, ¿no? Esa es una buena señal, vamos bien. Se ve menos agitada, menos enfocada, menos rígida. Nos estamos dando cuenta que está empezando a fatigarse como un par de personas que están en el auditorio. Esa es una buena señal. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, se está desenfocando y se aparta del peligro. Ahora la intención es que nosotros no nos sintamos tan contentos, que seamos nosotros los que nos desenfoquemos. Bueno, señales de despedida. No nos presta atención. Se quita las gafas, se quita los zapatos, se empieza a desvestir. Aumenta su agresividad y se enfoca en su vacío. Ahí somos nosotros los que tenemos que empezar a trabajar más rápidamente. Básico.
y quizás puede que no se nos haya ocurrido, aleje objetos peligrosos. Cualquier otro objeto con el que la persona pueda llegar a hacerse daño, ¿sí? O puede hacerle daño a alguien más. Asegure su propia protección, como les había dicho. Si usted pretende pasar el muro, mínimo el arnés puesto. ¿Sí? No que cuando ya la tengo allá, ténganme y saltan otros tres a tratar de sacar a todo el grupo. Asegurar la propia protección. Retire a las personas que solo están observando. Esto pasa mucho normalmente cuando la persona quiere saltar. Apartarlos. No tienen nada que hacer ahí. Sobre todo porque en primeros auxilios psicológicos esas personas están catalogadas como víctimas. Ellas, yo no sé si es que no se lo imaginan, pero van a ser víctimas de tercer orden, no cuarto, porque el primero es la víctima como tal, la que sufre, la que sufrió el incidente. La segunda es su familia. La tercera son los intervinientes, víctimas, estoy hablando, categorías de víctimas. La cuarta, la comunidad de los mirones. O sea, ¿cómo creen ustedes que queda una persona de estas allá mirando y después la ve saltar? Que normalmente los videos no muestran qué pasa con la persona que cae. Esa imagen, ¿dónde queda registrada? Aquí. Vaya, duerma. Se victimizó ella sola. Entonces podemos hacerle un favor si las retiramos. Lo mismo pasa con los accidentes de tránsito. No hay que grabar nada. ¿Para qué? Para difundir. Los demás no van a ganar nada viendo ese accidente de tránsito, por ejemplo, o ese intento de suicidio. Igualmente, si es posible, otros intervinientes encargarse de los familiares de la persona. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona el precipitante puede ser un familiar. Entonces es mejor no tenerlo ahí con nosotros. Igualmente, familiares que puedan exponerse a la situación misma, es un poco delicado. Niños. Si hay niños familiares por ahí, es mejor apartarlos, retirarlos de la escena. Hablar sin presencia de familiares, amigos y terceros. Como ya les decía, si no vamos a entrar nosotros cuatro que pertenecemos a la misma institución, pues el resto está sola, el resto de las personas. Pedir permiso para involucrar las personas necesarias. Si necesitamos, digamos, llegó el psicólogo, llegó el psiquiatra, igual preguntarle si él quiere que alguien esté ahí. Hay gente que dice, sí, me gustaría que mi mamá o mi esposa, etcétera. Entonces, si vemos pertinente que la persona nos colabore, según los parámetros generales de intervención, se puede. Use frases cortas, claras, sencillas, precisas, que van al caso. No se limite en tiempo, ya se los he venido mencionando. Converse sin agobiar, con tranquilidad, respete los silencios, facilite la expresión de sentimientos, ayude a verbalizar. Con niños. Una sola persona que intervenga. Mencionarle, ¿tú sabes qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? Ya ahí estamos intentando que no se centre en la idea que tiene, sino ponerlo a pensar en otras cosas. No realizar preguntas abiertas, ni los porqués. O sea, si tratemos al principio de realizar preguntas cerradas, respuesta sí o no.
¿Se han visto ustedes que los niños se ponen muy ansiosos cuando les hacemos preguntas abiertas? Ahora imagínense en una situación en la que él está a punto de atentar contra su vida. Recabe toda la información, natillas, antes de, establezca confianza. La primera reacción del niño nos va a decir mucho, o sea, la lectura, siempre, no verbal, verbal, cómo nos comunicamos con él, cómo le llegamos, cómo generamos una relación cálida, de confianza, donde no se sienta más estresado de lo estresado que puede estar, no reproche. Ahora, para negociar, las características que debe tener un buen negociador. Primero, ser sensible al otro. Partamos, como ya habíamos dicho, igualmente de reconocerse muy bien a sí mismo. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? Sí, o sea, le vamos a hacer un DOFA a la víctima, pero también a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades y las amenazas del momento? Ser sensible, ser cordial, generar confianza, pero también con mano fuerte. Un negociador debe llegar con ciertas habilidades a negociar, porque si no, pues solemos perder. En una negociación se gana, se participa en varios escenarios: un gana-gana, un yo gano y tú pierdes, un yo pierdo y tú ganas, o un perdemos los dos. Existen todas ellas. La intención aquí es buscar un gana-gana, y para un gana-gana debemos tener ciertas características personales también bien desarrolladas. Como les decía, una actitud competitiva fuerte, de capacidad para desarrollar buenos procesos de comunicación, enganche, solución de problemas, generación de alternativas, tener rigor analítico, dominio intelectual para manejar problemas complejos. Yo no sé qué problema puede ser más complejo que el de un acto suicida. Entonces, realmente sentirse en la capacidad de poder negociar con esta persona. Recuerde, cada negociación tiene sus propias exigencias, requiere un enfoque diferente y requiere características específicas del negociador. Por eso cuando a uno le dicen, bueno, ¿y qué se hace entonces ya específicamente? Aquí lo que nosotros ofrecemos es una serie de herramientas generales, un todo, ¿no? Quizás alguien dijo, yo no había caído en cuenta de no preguntar por qué de entrada. O retirar a la familia porque un familiar. Todo esto es un espectro para una lectura de la situación específica y de la persona que tenemos, pero ya fórmulas como tal, no. Principios universales de cualquier negociación: hay que ser suaves con la persona y duros con el problema. Si nosotros le decimos a una persona, es que usted lo que tiene que hacer es fuerte, ¿cómo se siente uno? Pues maltratado, ¿no? En cambio, si nosotros le decimos, usted tiene los recursos, el problema económico, ¿a quién estamos atacando? Al problema, no a la persona. Entonces, factor de negociación: suave con la persona, duro con el problema. Segundo, no asuma ni defienda posiciones. Es tan válida la vida como la muerte. Si ya nosotros vamos a intervenir a una persona que está pensando en suicidarse y a nosotros no nos cabe en la cabeza que una persona se suicide, vamos mal.
para la negociación. Utilice criterios objetivos, o sea, la lectura del caso específico, esos son nuestros criterios. Cree opciones, se da entre las partes. ¿Qué podemos hacer, señor Rodríguez? ¿Qué cree usted que aún se podría hacer? Incluso yo puedo generarle una opción, a ver si a él le parece o no le parece. Sea consciente de lo que sucedería si no llega a generar acuerdos. Creo que somos bastante conscientes en ese caso, ¿no? Bueno. Define el momento actual de la persona, si está fatigada, si está agitada, si ya nos dio señales de saltar, si ya nos dio señales de arrepentimiento. ¿Ok? Determine los intereses, como ya les había mencionado. Él tiene un interés que no conocemos, el interés nuestro es salvarle la vida. Busque posibles razones para vivir, concéntrese en sus habilidades, sus debilidades, las fortalezas que le está ofreciendo el medio y las amenazas con respecto a su situación personal y al problema que él quiere resolver, que le está generando esa ambivalencia entre la vida y la muerte. Ayude a buscar alternativas positivas, buscar objetivos satisfactorios a corto y largo plazo. El hecho, por ejemplo, de si tiene frío, le traigo una manta, quiere agua, esos ya son logros a corto plazo. Ya a largo, estamos hablando más de las alternativas y de las opciones que se pueden dar para que se decida por sobrevivir. Genere acuerdos y compromisos justos, evite que tenga rapto, deseo inmediato, suicida. O sea, desenfocarlo de la idea. ¿Ok? Premisas. No es efectivo actuar en forma impulsiva en situaciones problemáticas. Tómense su tiempo. Si duda, hacerle ver que esto podría ser un acto doloroso, con consecuencias e infructuoso. O sea, si usted salta, sabe que podría quedar vivo, ¿verdad? Y es así. Y hay estudios que indican que hay personas que quedan con fractura de cervicales para abajo, craneales. O sea, si es necesario hacérselo ver, hacerle ver que es una decisión importante, vuelvo y lo recalco, y que puede esperar a mañana, que no tiene que ser hoy, que es lo único que no tiene reversa. Buscar posibles razones para vivir y centrarse en ellas, si tiene hijos, pero si él nos ha comentado que tiene hijos, ¿no? Si tiene padres. Ayudar a buscar alternativas positivas y negativas por la situación. Las negativas, pues como les digo, puede ser un acto doloroso, infructuoso y lento. Cuando logramos que se aparte del riesgo, inmediatamente debe entrar la valoración médica, un médico a valorarlo, y lo ideal es que en el traslado digamos a la clínica, etcétera, vaya acompañado por un profesional en el área de salud mental principalmente. Tenga en cuenta, adicionalmente a lo que ya hemos mencionado, interrumpir el intento no nos obliga a vivir eternamente. Ellos son rehenes de sus circunstancias y el éxito o fracaso depende de la persona. Vuelvo e insisto, si la persona comete el acto suicida, nosotros tenemos que entender que no es nuestra culpa si ya intentamos todo lo que dijimos.
porque es una responsabilidad muy grande. ¿Ustedes se imaginan donde los médicos cada vez que alguien les fallece en un quirófano, sabiendo que hicieron todo lo mejor posible para salvarle la vida a esa persona, salieran y entraran en depresión? Se puede reevaluar y uno se puede sentir identificado también, pero hay que entender que esa responsabilidad, sobre todo de una persona viva, consciente, que intentaba cometer un acto suicida y la llevó a cabo, la responsabilidad es ¿de quién? De ella, finalmente, ¿ok? Ojo con el grado de empatía personal y cómo nos afecta. Imagínense ustedes que llegan a apoyar a una persona y se parece a su papá o a su hijo o al novio. Es más complicado, ¿verdad? Por ejemplo, pienso que aquí somos muchos a los cuales, si es un niño de cierta edad, viernes, si tenemos niños, ¿no? Entonces hay que estar muy claros, tener muy claro el grado de empatía que tenemos con la persona, con la víctima. La persona es responsable de su propia vida, insisto. Y bueno, 9 características comunes del suicidio. Esto ya es muy teórico, pero pues es importante tenerlo en cuenta. El estímulo que puede generar el evento es el dolor psicológico. ¿Cuál es nuestro estresor? Es una necesidad psicológica frustrada. Es un problema que no ha podido encontrar solución. ¿Cuál es la emoción? La desesperanza. El estado cognitivo es ambivalencia, ya lo hemos dicho, no es que él se quiere morir, él tiene una ambivalencia entre la vida y la muerte. La acción común es escapar a ese problema. Lo que pasa es que no encuentra alternativas, y ahí es donde nosotros, vuelvo e insisto, estamos trabajando con esta persona y somos sus negociadores. El propósito es buscar una solución a ese problema. ¿El objetivo cuál es? Persuadirlo, que se mantenga vivo. La acción interpersonal es esa comunicación entre nosotros para poder lograr un gana-gana. La meta común es evadir ese estado de conciencia, y la consistencia está dada en los patrones de afrontamiento, que en este momento, digamos, no son los mejores si él está pensando en un acto suicida. Bueno, esto es todo lo que hubiéramos podido hacer, como un diagrama de flujo. Si se salvó, ¿qué tenemos que hacer? Remitirlo inmediatamente, valoración médica, buscar un sitio donde se le pueda internar, donde se le pueda prestar el apoyo inmediato a nivel psicológico. Si no sobrevive, ¿qué pasa? Custodia la escena. Si no sobrevive, tenemos que brindar ayuda a la familia. Si nuestros mirones estaban por ahí, a ellos también. Hay que tratar con respeto la manipulación del cuerpo, porque dejó de existir, pero merece respeto, y hay mucha gente alrededor que lo conoce, sus familiares, sus vecinos, o los medios, porque ellos siempre están ahí. Ubique a la familia en un sitio adecuado, donde se les pueda hacer el acompañamiento, retire los niños, respete la dignidad del fallecido, no glorifique, no juzgue tampoco. O sea, ya ocurrió, hay que
respetar, es un momento de mucho respeto. Usa el nombre de la víctima, ya sabíamos cómo se llamaba, ¿no? Evita el contagio de la idea suicida. Normalmente cuando se glorifica la situación o uno dice, no, sí, pero pues es que es entendible su situación, ¿no? Nosotros no estamos para juzgar las situaciones. Escuche activamente, no estigmatice. Bueno, son factores generales, la confidencialidad, porque muchas veces también uno corre como a contar todo lo que le pasó, etcétera, etcétera. Eso es un momento muy delicado y que merece, como se los había dicho, respeto. En el duelo con los familiares, un proceso de duelo requiere estos 6 factores: la relación, la escucha, facilitar el proceso, informar lo que sea posible, informarle a los familiares y a las personas del entorno, entender que todos van a entrar en un proceso muy específico, que es normal. Muy seguramente los padres van a sentir rabia, o su pareja, quizás hasta los adolescentes especialmente, y normalmente también, ¿quién es uno de los primeros culpables para el sistema? La persona que intervino, ¿no? Saber manejar esa situación, porque es solamente un mecanismo de defensa. Quizás con el tiempo pueden llegar a entender un poco más la situación, pero en principio hay que tener mucho cuidado, porque realmente las primeras personas contra las que puede darse esa rabia y ese enojo es contra los organismos de socorro. Ya salimos de allá de la situación, no nos fue bien, perdimos a nuestra víctima. El defusing, el debriefing son muy importantes, porque digamos que haber estado en una negociación y que el resultado haya sido fallido, pues normalmente realmente nos toca internamente. En el defusing, las primeras horas con el grupo de trabajo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Mirar las reacciones, es algo un poco más global, porque normalmente empiezan los yo debí hacer tal cosa, si yo me hubiera, ¿no? Entonces empiezan las cargas emocionales. Y en el debriefing, relatar los hechos, relatar en ese mismo orden y sin interrupciones de otras personas. Relatar los hechos primero, después los pensamientos que nos embargaron, las emociones, luego se hace todo un proceso de valoración, análisis y un cierre con seguimiento. Estos también son válidos no solamente cuando nosotros fuimos los negociadores o parte del sistema que se involucró en el proceso, sino cuando alguno de nuestros compañeros decidió llevar a cabo un acto suicida, porque también nos afecta. O sea, somos víctimas de este proceso. Los trastornos, desgaste por empatía, el de inmunidad, vuelvo y lo menciono, cuando arriesgan su propia vida para salvar la del otro. No somos inmunes, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo los intervinientes, o igual si es un familiar, etcétera. Siempre hay que reconocer que somos seres humanos y que la vida es frágil y que debemos protegernos nosotros mismos también. Burnout, cuando hemos tenido que rescatar al del vehículo, al del accidente de tránsito aéreo, y adicionalmente
tenemos entonces una negociación con acto suicida cumplido, nos puede llevar a una situación en la cual, si no trabajamos en hacer catarsis, si no trabajamos en una asistencia psicológica, en un apoyo de redes con nuestros propios compañeros, etcétera, nos puede llevar a un punto en el que no somos capaces de tomar la más mínima decisión. ¿Me quedo en este trabajo o me voy? ¿Salgo o no salgo? Así de sencillo. Predisponentes. En estos predisponentes, y sobre todo hablando de acto suicida, intervinientes, fuerzas del orden, profesionales del área de la